Que Dios continúe bendiciendo a la iglesia que se guarda para Cristo, aquellos que se esfuerzan a obedecer. En este día le damos gracias a Dios porque hoy vamos a continuar y a culminar el tema arca. Hoy se culmina el tema del mes de julio que es arca. Y hoy vamos a estar enfocándonos en el versículo de Hebreos capítulo 9, versículo del 1 al 5, que es el versículo base de todo el mes, que se escogió para el tema de lo que es arca. Hebreos capítulo 9, versículo del 1 al 5, que dice de la siguiente manera. Dice: ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaban el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto, y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se pueden ahora hablar en detalle. Dios continúe bendiciendo su palabra. Damos gracias a Dios por su enseñanza. Vamos entonces a cubrir el primer versículo donde dice: ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanza de culto. Y con esto nosotros, ya que hemos leído y vemos que aquí se hace mención de la ordenanza de culto del servicio, que existía un orden sobre el santuario terrenal. Eso es lo que nos da a entender, que existía un orden sobre el santuario terrenal. Con esto entendemos nuevamente que todo lo que proviene de Dios ya viene con un diseño y un orden compuesto por Dios mismo, por cómo Él quiere que se lleve a cabo. Así que Dios no entrega algo sin instrucciones como toma, improvisa o haz como tú creas, sino que lo que yo te doy tiene un uso específico y lo que yo entrego tiene ya una manera de como yo quiera que se haga. Eso es lo que Dios da a entender cada vez que daba instrucciones con detalles y era específico. Así que nosotros no podemos presentarnos o presentarle a Dios un servicio o un culto como mejor nosotros entendamos, porque el orden ya está establecido en la Biblia. Y así existe de igual manera un orden en lo que es la adoración a Dios, en la manera en la que oramos y aún hasta el hablar en lenguas existe un orden. Pero la gran mayoría ignora esto. Y si fueren a decir que hacen las cosas con orden o en orden, tenemos que aclarar que es por un orden diseñado por ellos, porque no es bajo el orden bíblico. Y un punto importante a considerar de manera individual y general es que debemos preguntarle a Dios. Tenemos que detenernos y preguntarle a Dios: mi culto, mi servicio racional, ¿te agrada? El cómo yo te sirvo, ¿es agradable a ti? ¿Va conforme a como has pedido o ordenado en tu palabra? Cuando hablamos de culto racional, nos referimos a lo que menciona Pablo para la iglesia, porque esa instrucción es para la iglesia, no es para el mundo en general. Esto es para el que es pueblo de Dios, el que ha decidido seguir a Cristo. Y esto lo podemos ver en Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2, que dicen de la siguiente manera. Vamos con el versículo 1 que dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Versículo 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Pero vamos a cubrir y entender lo que dice el versículo 1 cuando dice que se nos ruega a nosotros los hermanos. ¿Por qué se nos ruega? Porque es que olvidamos o no le prestamos atención o no tenemos cuidado de esta advertencia o de este aviso que se nos da. Y él dice: presenten su cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, porque es tu culto racional. Entonces la iglesia, el creyente, debe guardar esto diariamente y no lo están haciendo. Ahora se vive un evangelio fácil y en libertinaje. Ahora vamos a comprender qué es libertinaje. Libertinaje es desenfreno, que hay un desenfreno en las obras o en las palabras. En las obras se refiere
refiere a cómo te comportas, a tus actitudes, hay un desenfreno. Esto quiere decir que hay mucho cristiano que actúa de manera irrespetuosa a lo que está establecido en la palabra de Dios y se salen de lo que Dios estableció, no se cuidan. Ahora bien, ¿qué es presentar nuestro cuerpo en sacrificio vivo? Primero tenemos que entender que sacrificio, ¿qué es lo que se me está queriendo decir? Sacrificio vivo. Pues vamos a recordar que sacrificio es que tú renuncias a algo que es valioso y que es muy precioso para ti, algo que le das mucho interés, algo que cuidas mucho, pero que estás renunciando a eso que te gusta, estás sacándolo de en medio, pero lo sacas y renuncias a eso continuamente. Eso no es que lo sacaste una vez y se acabó ahí, no. Sacrificar algo es que todos los días estás poniéndole fin, poniéndole muerte, diciéndole no, negándote a eso, con la intención de lograr un propósito objetivo de mayor valor. En este caso, nosotros los cristianos no renunciamos a lo que nos gusta, a lo que no agrada a Dios, a vicios pecaminosos para querer ¿cuál es el objetivo mayor? Agradarle y poder entrar a la vida eterna, manteniéndonos limpios y alejados del pecado. Ahora bien, ¿y qué sacrificio hace el cristiano? Porque tenemos que preguntar eso, oye, pero ¿con qué tú te estás sacrificando tanto? ¿Qué sacrificio tú estás haciendo? O sea, ¿a qué tú renuncias todos los días? ¿Contra qué tú estás peleando? Miren, todos nosotros peleamos contra la carne, contra la maldad de nuestro corazón que todos los días nos quiere inclinar, nos quiere llevar a hacer, a pensar y hablar lo que a Dios no le agrada. Pero ¿qué pasa con esto? Segunda de Corintios capítulo 10, versículo 3 dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque no podemos quitar eso, no podemos olvidar, estamos en esta carne, porque aunque somos de Cristo, aún seguimos en esta carne, luchamos con ella. No es que porque seamos de Cristo ya no tenemos contra qué pelear, peleamos con nuestra carne, porque lo dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. ¿Qué se refiere esto? Aunque estás en la carne, no se supone que estés atendiendo todos tus asuntos de manera carnal, no debes de estar peleando carnalmente. Estás en la carne, pero eso no quiere decir que debes estar respondiendo a las situaciones de manera carnal. Gálatas capítulo 5, versículo 24 nos aclara que los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y ahí vuelve la aclaración que esta enseñanza no es para todo el mundo, sino para aquel que es de Cristo, para el que es iglesia, para el que está caminando con el Señor. Ahora, tu culto racional va dirigido en mantener la santidad. Y con esto tenemos que saber por qué es santidad. Separarte de todo lo que es pecado y guardarte limpio y sin manchas para Dios. Eso es santidad. Sepárate de todos los malos pensamientos, toda cosa que contamine lo que hablas, todo lo que contamine lo que escuchas y cuida lo que haces con tus manos, con tus pies, con todos tus miembros. Tienes que separarte de todo lo que es pecado y guardarte limpio completamente sin mancha para Dios. Esa es la santidad. Ahora Romanos 6:12 nos dice a nosotros, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. Recuerda, estás en la carne, pero te dice, pero aunque estés en la carne, se supone que no le estés dando lugar a tu debilidad. No dejes que sea lo que esté reinando en ti. Reinando quiere decir que no sea lo que está ganando ventaja. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Y aquí es donde nosotros tenemos que tener cuidado, que no podemos andar desenfrenados sin velar cómo estamos actuando, cómo están nuestras actitudes. Se supone que no estemos obedeciendo nuestros deseos carnales. Entonces, ya que tú entiendes esto hasta este punto, la pregunta que sigue es ¿cómo vas con eso, iglesia? ¿Cómo vas? Lo que te pasas pensando todos los días, a cada hora, a cada minuto, ¿agrada a Dios? Lo que te pasas hablando con tu familia, con tus amigos, compañeros de trabajo, en la escuela, la universidad e incluso con otros hermanos de la iglesia, ¿estás agradando a Dios lo que estás conversando siempre? ¿Te estás quejando con todos los que hablas? Lo que tú hablas es queja, queja, queja. Estás murmurando, estás chismeando, andas en bochinche, estás calumniando a alguien, te pasas criticando las cosas que ves o incluso te pasas reprochando. Todo lo que sale de tu boca es bueno. En esto tenemos que estar claros porque no podemos decir, ay, a veces hablo lo bueno, a veces lo malo. No, o estás completamente bien o estás completamente mal. Porque muchas personas lo que dicen, no, yo voy a hablar la verdad. Yo no tengo pelos en la lengua. Pero mire, la única
única verdad que nosotros estamos llevados a aportar a nuestra boca es la verdad bíblica, la palabra de Dios, porque la palabra de Dios dice que no es raíz, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Así que nosotros estamos llamados para usar nuestra boca para la palabra de Dios, no para otras verdades que no edifican. Ahora bien, tus actitudes, como tú te comportas todos los días con tu familia, con la gente que te rodea, estás mostrando una actitud de ser manso, de tener templanza, de estar con gozo, de estar con bondad y benignidad, o más bien tus actitudes todos los días reflejan que estás de mal humor, estás lleno de malicia, con groserías, con sarcasmo, con altanería, con enojo, te muestra que eres una persona explosiva, agresiva, violenta, e incluso eres burlón o estás con orgullo pensando que tú estás bien en cómo vives y hablas, porque es bien fácil observar esto en los demás, pero no detenerte a ver cómo es que está tu vida. Y de eso es que trata el culto racional a Dios. No es simplemente, bueno, pues Señor, yo te rindo culto y servicio cuando leo la Biblia a solas o estoy estudiando o cuando estoy en oración, vigilia y ayuno. Eso no es tu culto racional. Rendirle servicio a Dios no es cuando tú lees la Biblia, ayunas, oras o lees. No, porque cuando tú oras, lees la Biblia, ayunas y vigilas, es para tu beneficio, no es para el beneficio de Dios. Eso no es lo que tú le entregas a Dios, eso es para ti, para tú crecer, para tú fortalecerte. Tu culto racional es lo que tú le presentas a Dios y a los demás, porque recuerden, tenemos una gran nube de testigos, todo el mundo nos ve, ¿ok? So ahí es cuando comienza tu culto racional, es lo que tú presentas a Dios y a los demás con tus actitudes, con tu conducta diariamente, después de haber sido enseñado, ves que leíste, Dios te enseñó cómo debes comportarte, cómo debes hablar, cómo debes estar pensando, incluso cómo debes estar respondiéndole a los demás. ¿Qué vas a hacer con esa enseñanza que te doy? Ahí es que comienza tu culto. ¿Qué vas a entregarme con todo el conocimiento que tienes? Es lo que presentas después de haber pasado tiempo en oración y lectura bíblica. Ahí es que comienza tu culto racional, porque hay mucha gente leyendo y no están aplicando. Así que tu culto racional se basa en ser hacedor de la palabra, no tan solamente oidor o lector olvidadizo. Tienes que pensar en eso. ¿Cómo vas con tu culto racional a Dios? Dios está complacido contigo. ¿Vas bien? ¿Lo estás haciendo bien? No bien conforme a como tú creas, sino conforme a lo bíblico, lo que Dios pide de ti. Y recuerda, no es fallar un día y otro día arreglarte, no. Tienes que ser serio, firme y celoso con esto. Tenemos que andar realmente esforzándonos todos los días a agradar al Señor. Luego de que entendemos el primer versículo de Romanos capítulo 12, que es que nos habla de ese culto racional, ya que entendimos eso, ¿qué sigue? Dicen que no debemos conformarnos a este siglo, que no te acomode, que no te acostumbre, que no estés de acuerdo con este siglo, con lo que están haciendo los demás, con lo que se enseña, que no tengas la misma opinión que tienen los demás. Y te dice, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Aquí Pablo exhorta a la iglesia, queriéndoles decir que no vivamos según el modelo de este mundo, que mejor dejemos que Dios transforme nuestras vidas con una nueva manera de pensar. Así podrán entender y aceptar lo que Dios quiere, porque nosotros como iglesia tenemos que saber qué es lo que Dios quiere, no es lo que yo quiero, es qué es lo que Dios quiere, para que así sepamos que eso es lo bueno, perfecto y agradable para Él. A quien queremos agradar a Él no es agradarnos a nosotros mismos. Pero muchas personas no tienen mucho interés en saber, Señor, qué es lo que tú quieres, qué es lo que te agrada, y están más bien pensando en sus propios intereses, qué es lo que yo quiero, qué es lo que me agrada a mí, y eso está mal. Y cuando nos quieren entregar un nuevo modo de pensar, un nuevo pensamiento, a lo que se refiere es que Dios quiere que seamos, ¿qué? Más espirituales y menos carnales, que pensemos conforme a lo que dice la Biblia y no conforme a lo terrenal y a lo carnal. A eso es a lo que se refiere. Ahora, que ya no vivamos con los principios erróneos que teníamos, porque todos tenemos y teníamos un concepto erróneo de muchas cosas, comenzando entre distinguir lo que es bueno y lo que es malo, porque hay gente que hay cosas que llaman buenas y realmente son malas. También de cómo es que se debe agradar a Dios, se tenía un concepto erróneo. De igual forma en el tema de qué servicio, qué culto es agradable a Él. Como por un ejemplo, la gran mayoría cree que agradamos a Dios con solo entrar al templo. En otras palabras, con solo ir a la iglesia y ya, voy a la iglesia, estoy en el servicio, canto los coros
coritos, tengo mi Biblia y se acabó. Con eso cumplo y con eso agrado a Dios. Y no, eso no es agradar a Dios. Presentarte a servicio, cantar unos coros, no. Hay gente que solamente ora cuando va a la iglesia y solamente abren la Biblia cuando van a la iglesia y eso está mal. Se supone que haya una búsqueda bíblica continua porque la Biblia dice buscad a Jehová y su poder, buscar siempre sus rostros. O no basta con solo ir un día a la iglesia o 2 días a la semana. Tienes que buscarle continuamente y eso es lo que dice la Escritura. Pero a veces nos acomodamos a los programas humanos y pensamos que con eso tenemos y con eso estamos cumpliendo y no. La Biblia te dice cómo es realmente que se debe entregar nuestro servicio a Dios y nuestra búsqueda. Y fuera de eso, ahí no queda nada más con solo ir al templo. Porque hay personas que piensan, ya yo estoy bien con Dios, estoy cumpliendo y con esto entro al cielo y ignoran y no trabajan nunca con su manera de ser. Nunca trabajan con sus actitudes y comportamientos. Eso jamás y nunca lo tocan. Y eso es peligroso porque recuerden, como menciona Pablo, hay ordenanza de parte de Dios para todo lo que es en relación a lo espiritual. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 14, dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. No te quedes abrazando y enamorado en los deseos que antes tenías, estando en tu ignorancia, cuando tú ignorabas el principio de Dios. Si hasta el día de hoy tú has ignorado lo bíblico, ya no lo ignores más, sino conviértete en ser un hijo obediente, comienza a obedecer lo que dice la Escritura. No sigas en el evangelio de libertinaje y el fácil. Muchos entienden que basta solo con creer y ya. Yo creo en Dios y se acabó. Punto. Y sigo mi vida viviéndola como yo mejor entienda y como yo mejor crea. Y piensan que no es importante cuidar de lo que están participando y de lo que están practicando diariamente. Muchos piensan que no es importante considerar cómo están viviendo, cómo se están comportando, cómo es su carácter, cómo son sus actitudes. Y saben que la Biblia dice que la iglesia tiene la responsabilidad de ser luz y ser sal. Y sabemos que no todos supervisan eso en su vida. Pero miren, independientemente queramos hacerle caso a eso o no, segunda de Timoteo capítulo 2 versículo 19 dice que el fundamento de Dios está firme teniendo este sello. Y gracias a Dios que Él hace esta aclaración, que dice, conoce el Señor a los que son suyos de verdad. Porque de repente todo el mundo dice que es hijo de Dios y es hija de Dios y no lo son. Por eso Dios dice, yo conozco a los que son míos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Tienen que apartarse de lo que es malo, el que invoca el nombre de Cristo. Todo el que dice que pertenece a Dios debe apartarse de toda maldad, o sea, de todo pecado. Si eres hijo de Dios, se supone que no estés practicando nada que esté mal. Se supone que seas irreprensible. ¿Qué más nos dice la Escritura? 1 Corintios capítulo 1, versículo 2 dice, a la iglesia de Dios, que está ¿con quién? Con Cristo. A los santificados. Dice que son llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Miren la responsabilidad que nosotros tenemos. Dice a la iglesia de Dios, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. No importa en qué parte del mundo tú estés o a cualquier parte del mundo que tú vayas, como iglesia de Dios somos llamados, eso es un mandato, a ser santos. Y como muchos conocen, la Escritura dice, sed santos porque yo soy santo. Dios te dice, yo quiero que ustedes sean limpios porque yo soy limpio. Ustedes tienen que mantenerse puros porque yo soy puro. ¿Ves? Pero ¿qué pasa? Aquí es donde muchas personas se justifican. Aquí un gran grupo justifica su pecado diciendo, pero es que yo soy así. Mire, si usted no quiere cambiar y corregirse, créame, le estamos escuchando y le hemos escuchado cada vez que dicen, yo soy así. Pero tienes que tener claro que esas palabras, cuando usted dice, pero es que yo soy así, no son para nosotros, los oyentes. Sus palabras son contra el cielo porque te estás resistiendo y justificando a que no te quieres comportar como Dios manda en su palabra. Así que sepa que cuando de su boca sale, yo soy así, te voy a decir lo que Dios piensa y dice de ti. Esto es para los que dicen, yo soy así y Dios lo sabe, mi familia también sabe cómo yo soy así, está bien. Salmo 73, versículos 8 y 9 dice, de estas personas, dice que logran con creces. Creces significa logran con aumento, logran
ampliamente los antojos del corazón. Son gente que desenfrenada, son gente que no tienen control. Y por eso dice la Biblia, logran con aumento ampliamente los antojos del corazón. Hace lo que le da la pura y la real gana. Esta gente va, mira, sin freno. Dice que se burlan, se mofan y hablan con maldad de hacer violencia. ¿A qué se refiere? Pues que sus actitudes son como violentas, son volátiles, son explosivos, hasta en la manera que hablan, son crueles, son duros. Y dice, hablan con altanería, son orgullosos, son personas que dicen, yo no tengo pelos en la lengua, yo digo las cosas como son gente que dice, hablan con altanería, son personas autoritarias y dominantes. Pero entonces el versículo 9 te lo aclara, estás poniendo tu boca contra el cielo y tu lengua está paseando la tierra. Así que el seguir con esa expresión de que si yo soy así, estás con tu boca enfrentando al cielo, estás mal y vas a seguir mal si no te corriges. Ahora, ¿por qué estas personas no quieren aceptar la corrección y se justifican? Proverbios 30, versículos 12 y 13 te lo aclara, te dice que es que hay generación limpia en su propia opinión, si bien no se han limpiado de su inmundicia. En otras palabras, hay quienes se creen que son buenos, que ellos son buenos, que sus hijos son buenos, que su familia son buenos, y dice, pero en realidad son perversos. Versículo 13, hay generación cuyos ojos son altivos y cuyos párpados están elevados en lo alto, por eso es que no pueden ver que están mal, porque están, olvídate, elevados, bien altos. Así que deje la maldad de estar anunciando y estar justificándose diciendo yo soy así, porque con Cristo menguamos, con Cristo dejamos de ser de cómo crecimos, de cómo nos criaron. Con Cristo nosotros no podemos seguir siendo o ser como nuestros padres nos enseñaron a ser. Porque piense, ¿por qué la Biblia dice en 2 de Corintios capítulo 5 versículo 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es? Primero, lo que te está enseñando es que no se puede seguir igual con las viejas actitudes, con las malas mañas, y que quede claro, esta transformación no es completamente dependiente de Dios, porque muchos dicen, bueno, pues aquí yo estoy esperando a que Dios me toque y haga algo en mí. Mire, por favor, Dios habla, eso es lo primero. Él habla y te hace entender. El problema es que no quieres obedecer, no te quieres mover tampoco, quieres hacer caso, porque es tu responsabilidad comportarte con orden y ser que obediente siempre, porque pensemos, ¿qué es entonces lo que Dios nos aporta a nosotros? Mire, Dios nos da un espíritu de dominio propio, pero ¿a quién le toca someterse a Dios y resistir al diablo? A usted, a nosotros. Nos toca a nosotros, te toca a ti llevar y mantener una vida en orden y no llevar una vida desordenada, desobedeciendo todo lo que conoce. Porque ya sabemos que la Biblia nos instruye que todo aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Eso está en Santiago 4:17. Y a eso se le puede añadir lo que dice en Hebreos 10, versículo 26 al 30, que dice, porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Eso se refiere a los desobedientes. Porque mírenlo cómo se trabajaba esto en la antigüedad. Dice, el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. Así se hacía antes. Si habían testigos que te veían que no tomaba la palabra de Dios en serio, morías irremisiblemente, no había break. Entonces versículo 29 te dice, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? ¿Qué más dice? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará ¿a quién? A su pueblo. Al que dice ser iglesia, más le vale que realmente esté limpio y esté apreciando el sacrificio de Cristo, porque dice que horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Amado hermano, amada iglesia, fuiste lavado con sangre. Por eso es que se insiste mucho en que debes mantenerte limpio. Por eso es que se sigue con el mismo tema, que dejes de pecar, que dejes de hacer lo malo. No estás respetando el vituperio de Cristo, no te importa lo que dice Isaías 53 del 3 al 11. ¿Qué es lo que dice? Dice que Cristo fue despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y dice, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Dice, ciertamente llevó en nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Eso es lo que mucho no le importa
importa y no aprecian y no respetan. ¿Y qué pasa? Dice que nosotros le tenemos por azotado y dice, y por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. ¿Y qué más dice? Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, no nos importa. Dice, cada cual se apartó por su camino y seguimos haciéndolo hoy día. Dice, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros, angustiado él y afligido. ¿Ves? Todo esto lo leemos y no nos inmutamos, no nos toca, no nos importa. Y recuerde que dice que con todo y eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Dice, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, porque ese era el fin, poner su vida por el pecado. Lo que yo quiero que usted entienda, el versículo 11, cuando dice que verá el fruto de la aflicción de su alma, porque su muerte no fue en vano. Y dice que él va a quedar satisfecho, por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos, porque no todos se van a decidir por él, no todos van a querer apartarse del mal, pues los muchos que van a querer hacer caso a Dios, esos son los que van a verle a él cara a cara. La verdad es que muchos no quieren aceptar que eso que se narra de Jesús no les importa, porque aman más los placeres y deseos de esta vida pasajera, aman más este mundo, aman más la inmoralidad, las locuras y los desvaríos de esta sociedad. Pero cuando nosotros conocemos y entendemos ya de una vez que esto trata del Altísimo, del anciano de días, como describe Daniel, que esto trata de aquel que es mitad fuego y mitad resplandor, como dice Ezequiel, ¿por qué entonces tú quieres seguir con tus malas actitudes y con tu desobediencia y hacer inválido la orden de Dios? Salmo 119, versículo 126 dice, tiempo es de actuar, oh Jehová, porque es que se da cuenta de lo que está pasando en el pueblo. No, hay muchos tomando esto en serio, la santidad no se toma en serio. Y por eso dice, tiempo es de actuar, oh Jehová, porque han invalidado tu ley. Cuando tú no haces caso a la palabra de Dios, la pisoteas, la olvidas, la echas tras tus espaldas, estás invalidando su ley. Y por eso primera de Pedro, capítulo 4, versículo 17 dice, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. La limpieza va a comenzar en su casa. Y dice, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que desobedecen al evangelio de Dios? Dios va a acercarse a aquel que está obedeciendo. Dios se va a acercar para aquel que está haciendo las cosas bien, para que las haga mejor, para que no te quedes en simplemente hacerlo bien, sino para que lo hagas mejor. Y todo aquel que lo está haciendo mejor, que lo haga excelente. Eso es lo que Dios primero va a trabajar en su casa. Y por eso es que Pedro entonces pregunta, ¿cuál será el fin de aquellos que desobedecen al evangelio? Estos son todos aquellos que lo hacen con conocimiento. Así que, amado hermano, ordene su casa, ordene su vida como Dios lo pide, como Él ordena en su palabra. Y si usted no quiere ordenarse, está bien, no lo haga, pero tenga claro que en buena comunión con Dios no está, porque existen muchas relaciones mentirosas, que gente está orando y leyendo la Biblia, pero ¿qué pasa? Están desobedeciendo. Y piense, desde Génesis nosotros sabemos que el resultado que trae la desobediencia es que separación de Dios. Sabemos que el resultado que trae la desobediencia es que Dios echa fuera al desobediente. Jeremías 6:8 les dice a estas personas que están mal, corrígete para que no se aparte mi alma de ti. Estás avisado, no sigas pensando, Dios sigue conmigo porque yo leo y porque yo oro. Si estás en desobediencia, Dios lo que te dice es corrígete para que mi alma no se aparte de ti, para que no te convierta en desierto y en tierra inhabitada, para que no te deje solo ni sola. Porque recuerde, Dios no tiene parte con el pecado, lo sabemos desde Génesis. Adán y Eva no permanecieron en el Edén porque desde el momento que desobedecieron fueron echados fuera, fueron separados. Así que estas son las palabras de amor para tu vida. Corrígete para que no eches a perder esa relación con Dios, para que Él no se aparte de ti y te deje solo y te deje sola. Así que corrijas y ponga en orden su vida y abrace la seriedad de este asunto. Dios quiere mantener relación contigo, pero tienes que ser santo como Él es santo.